Hola de nuevo. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a continuar con el mensaje que Dios tiene para ti. Así que toma tu Biblia y prepárate para escuchar algo que cambiará tu vida. Pero cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. Dios a partir de ese momento les dio un redentor. A partir de ese momento prometió alguien que viniera a salvarlos de ese pecado. Gran diferencia, hermanos, con aquellos ángeles rebeldes a lo que hizo el Señor ahora con el hombre y con su mujer, y lo que hace con nosotros, hermanos, dándonos el Redentor, la salvación para nuestra vida. En aquel momento de descubrirse desnudos, dice la Biblia, que cortaron hojas de higuera para cubrirse, hicieron delantales para cubrirse. Amados hermanos, cuando empezamos a justificar nuestros pecados y cuando empezamos a decir que esto fue porque estaba desprevenido, porque no estaba orando, porque soy demasiado joven o por cualquier otra razón, y empezamos, hermanos, a justificar nuestro propio pecado, es como si quisiéramos presentarnos ante Dios con hojas de higuera, tratando de cubrir nuestro pecado con hojas de higuera, que no cubren, que no protegen, que no ayudan en nada. Lo que nosotros pudiéramos justificar no sirve de nada. Y dijo el Señor: ¿dónde estás tú? Preguntó Adán. ¿En qué situación estás? Y no porque Dios no supiera dónde estaba, sino la pregunta era: ¿cómo estás? ¿En qué situación estás? ¿Cómo has caído? ¿En qué extremo te ha llevado el pecado? Que te escondes de Dios. Y la respuesta del hombre fue: tuve miedo. Y me pregunto, antes de este momento, ¿Adán habría tenido miedo de algo? ¿Habría tenido temor de alguien? Si vivía en aquella protección, en aquel lugar, si Dios estaba con él constantemente, si Dios les bendecía, si Dios hablaba con ellos, si el lugar en el que vivían era un lugar perfecto, ¿habría antes tenido miedo Adán? Yo creo que no. Antes no, hasta ese momento, cuando desobedece a Dios, dice: tuve miedo, un sentimiento, hermanos, que nunca había experimentado en su vida. Quizás angustia, quizás remordimiento, no sabemos, pero tuvo miedo al escuchar la voz de Dios. Y hermanos, Dios no viene con una espada para acabar con Adán, sino viene como el buen pastor que busca a su oveja que se ha descarriado, que se ha ido. Y desde entonces, hermanos, el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ha venido a buscarnos y sigue buscando nuestra vida. Y desde allí, del versículo 15 del capítulo 3, es la primera luz que viene a nuestra vida, a la vida del hombre, que procede del corazón de Dios, que tiene preparada ya la redención, la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, como lo dice la palabra de Dios. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, dice la palabra de Dios. Cuando el hombre se presentó ante el Señor, tratando de cubrir su cuerpo con hojas de higuera, dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales y los vistió. El primer sacrificio por el pecado del hombre, porque tendrían que morir esos animales para que el Señor tuviera pieles para cubrirlos. Pues es el primer sacrificio que señala a nuestro Señor Jesucristo. En el Padre Celestial, hermanos, en el corazón del Padre Celestial, estaba entregar al Cordero para que fuese inmolado
y para que muriera para salvar nosotros, dando su vida por nosotros, y para que pudiera la humanidad ser salva antes y después de Él, solamente a través de Cristo. Dice en Apocalipsis 13, versículo 8b, la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tenía el plan de salvación desde el principio del mundo, y Dios cumplió su promesa con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, si alguno de nosotros en algún momento está siendo seducido, tratado de engañar, tratando de ser engañado, con promesas falsas, alejémonos inmediatamente de él. El Señor Jesucristo está al pendiente de nosotros y nos ayuda. Pidamos perdón y permitamos que el Señor nos libre de caer en alguna tentación. Pero si alguien ha caído en pecado, Cristo da el perdón, la limpieza, la restauración de nuestra vida. El Señor Jesús restaura la vida de cada uno de nosotros cuando hemos pecado. Quisiera pasar a un segundo pensamiento, hermanos, en donde podemos ver que Dios bendice siempre. El primer pecado, la desobediencia, trajo como consecuencia graves situaciones, graves resultados en la vida, no solamente de Adán y Eva al perder todo lo que Dios les había dado y que tenían en el huerto del Edén, sino también en la vida de sus hijos. Y menciona la palabra de Dios dos de ellos, Caín y Abel. No sabemos si eran los primeros hijos o ya habrían tenido antes. La Biblia no nos da detalles acerca de eso. Pero dice la Biblia que siendo ya personas adultas, ambos trajeron una ofrenda ante Dios. Abel era pastor de ovejas y Caín labrador, y ambos trajeron ofrenda. Y dice la Biblia que Abel trajo el cordero para entregarlo en ofrenda a Dios, pero Caín trajo a Dios una ofrenda de su cosecha. Y hermanos, no sabemos cómo era esa ofrenda, y posiblemente fue la mejor ofrenda. Fueron tal vez las espigas más grandes, tal vez fueron los manojos más grandes, más rellenos, las mazorcas, las vainas, las frutas más excelentes. O posiblemente trajo de lo peor, de lo que ya no quería, de lo que le sobraba. Pero cualquiera que haya sido el tipo de ofrenda que trajo, fue con un corazón que no era un corazón de gratitud, que no era un corazón de adoración, que no era un corazón que viniera a traer el reconocimiento de Dios, de tal manera que la palabra de Dios dice que Dios no vio esta ofrenda. Y en otras versiones dice que no vio con agrado la ofrenda y por lo tanto no la aceptó. Hermanos, no podemos manipular a Dios, tratar de manipular a Dios trayéndole algo o ofreciéndole algo, porque Dios es soberano y es absoluto. Hermanos, en la actualidad hay muchas corrientes acerca de ese asunto de la ofrenda y de traer las ofrendas al Señor. Y solamente haré un comentario al respecto. Hay una corriente muy fuerte de grupos religiosos que hablan acerca de la prosperidad y que solamente buscan crear avaricia en las personas, porque les dicen: si tú le das 1,000 pesos a Dios, Él te va a dar 10,000, y si tú le entregas tu carro a Dios, Dios te va a dar 2 carros, o si le das una casa, Dios te va a dar 3. Y lo único que hacen es buscar la avaricia en las personas, pensando que solamente Dios es un Dios material, que va a cumplir los caprichos y las peticiones materiales que el hombre tiene. Y solamente los dirigentes son los que se enriquecen.
Pero hay otra corriente que va al otro extremo y que dice: Dios no necesita nada, no demos nada, no hay ofrendas, no hay diezmos, no hay nada, no den nada. Pero en todo siempre la palabra de Dios tiene la razón. Y la palabra de Dios nos enseña cuál debe ser nuestra actitud cuando traemos nuestra ofrenda a Dios. Y cuál debe ser nuestra ofrenda. Y la ofrenda no es solamente en el aspecto material, sino de adoración, de gratitud, con un corazón de alabanza a nuestro Dios. No fue así con Caín, pero Dios observaba la vida de Caín y le dijo: ¿por qué estás irritado? ¿Y por qué se cae tu semblante? Si haces las cosas bien, serás reconocido, pero si las haces mal, estás a la puerta del pecado. Y amados hermanos, habían sido expulsados del Edén, salían y habían tenido o vivían todas las consecuencias del pecado de Adán y Eva, vivían también sus hijos. Pero aún así, fuera del huerto del Edén, en ningún momento Dios se olvidó de ellos, ni se desatendió de ellos, ni se alejó de ellos, sino que siguió en compañía, en acercamiento con ellos, en comunicación, en ayuda. De tal forma que ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Cuando Dios habla a Caín, no fue algo extraño para él. Sabía que Dios estaba hablando a su vida y que había visto cuál era su actitud de enojo ante el rechazo de Dios. Amados hermanos, nuestro Padre Celestial, ante Él no pasa desapercibida nuestra vida, ni nuestros sentimientos, ni nuestras actitudes. Y ante nuestro dolor, o ante nuestro enojo, o ante la decepción, o la depresión, o la ansiedad, cualquiera que sea, aunque hayamos pecado, aunque hayamos sido desobedientes, para Dios no pasamos desapercibidos. Escuché hace tiempo una frase que decía: Dios bendice solamente a los que son fieles. Caray, no habríamos de recibir ninguna bendición de Dios, porque muchas veces hemos sido desobedientes a la voz de Dios. Cuando Dios habla con Caín, le presenta una alternativa. Está bien, estás enojado, estás molesto, has hecho malas cosas, pero el Señor le está diciendo: si tú haces las cosas bien, entonces irás por un camino bueno, el camino de la vida. Pero Caín tomó una decisión equivocada y no escuchó la voz de Dios. Y hermanos, ante esta situación, me imagino el dolor de los padres cuando supieron que su hijo Abel estaba muerto. Pero doble dolor, hermanos, cuando supieron que su propio hermano había terminado con la vida de él, de su hermano. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, los que somos adultos, los que somos grandes, con los jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con todos los demás que son más jóvenes que nosotros. Porque debemos dar un ejemplo de adoración, de obediencia, de consagración. Dice la palabra de Dios: el bueno deja herederos a los hijos de los hijos, en Proverbios 13, 23, y en el Salmo 78 también hace referencia a los hijos de los hijos, es decir, a los nietos, de tal manera que los que ya somos adultos y que tenemos hijos adultos, ya no podemos decir: ya nuestro compromiso se terminó con los hijos, ahora ellos. No, sigue nuestra responsabilidad con los nietos. ¿Y cómo, hermanos, cómo habremos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que lean la Biblia? Diciéndoles: ponte a leer la Biblia. Cuando nos vean que nosotros leemos la Biblia,
diariamente, que estudiamos y que meditamos, entonces nuestros hijos y nuestros nietos aprenderán. ¿Cómo enseñamos a que nuestros hijos oren? Diciéndoles, ponte a orar. Cuando nuestros hijos ven que nosotros oramos constantemente, diariamente, que estamos de rodillas ante el Señor, es el ejemplo que ellos van a seguir, y así estaremos enseñando a nuestros hijos a leer, a meditar en la palabra de Dios, a orar. Hermanos, Dios no se hace distante aunque nosotros nos hayamos alejado. Dios no se hace distante aunque estemos en sufrimiento como estaba Adán y Eva después de esa pérdida. Nuestro Señor Jesucristo mostró su amor, su solidaridad, y sufrió junto con los que sufrieron. Recordamos cuando el Señor Jesús está frente a la tumba de Lázaro, y que entonces están la familia, las hermanas y la familia de Lázaro llorando, afligidos. El Señor sabía que en unos momentos más resucitaría a Lázaro. Y por eso cuando dice la Biblia en 2 palabras, Jesús lloró, está mostrando el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, está mostrando el sentimiento que tenía hacia las que estaban sufriendo en ese momento, y se identificaba con el sufrimiento, y acompañaba en el sufrimiento, y lloraba con los que lloraban. Dice la Biblia en ese pasaje, que otra vez el Señor, profundamente conmovido, fue a la tumba de Lázaro. Podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en cualquier situación que estemos viviendo, de dolor, de sufrimiento, o aún de desobediencia. Y nuestro Señor Jesucristo mostró su gran amor sufriendo en la cruz. Y escuché a alguien que decía, bueno, pues Él era Dios y era Cristo, y por supuesto que no sufrió. ¿Y qué estaba haciendo clavado en la cruz? Si no estaba sufriendo y muriendo por nosotros, Él sin delito y sin pecado, dando su vida por los pecadores, para que tuviésemos vida eterna. Amados hermanos, el Señor Jesús está con nosotros en todo el momento, en todas las circunstancias, antes o después de que hayamos pecado. Y termino, hermanos, con esta ilustración que hace poco me comentaron, solamente como una ilustración. Se dice que las personas que hacen antídoto para la mordedura de las serpientes de cascabel, que tienen serpientes en un lugar y que les extraen el veneno, y ese veneno en una cantidad pequeña la inyectan en un cordero, y ese cordero, al recibir una cantidad pequeña de veneno, no le causa la muerte, pero sí produce que su organismo produzca anticuerpos contra ese veneno. Y entonces, cuando ese cordero ha superado esa etapa, le extraen sangre, procesan aquella sangre, y de ahí obtienen el antídoto contra las personas que son mordidas por víboras de cascabel. ¿No es significativo esa acción para nosotros? Cuando el pecado ha llegado a nuestra vida y permitimos que el pecado, el enemigo envenene nuestra vida, solamente la sangre del Cordero Cristo Jesús puede sanar y puede salvar nuestra vida. Por eso, amados hermanos, la invitación de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y el Señor en 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de su Hijo Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí en ese pasaje dice que si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestra vida de todo pecado. Amados hermanos, ante el ataque del enemigo a la vida nuestra, a la vida del hogar, de la familia, del matrimonio, de la iglesia, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos salva, que nos restaura, que limpia nuestra vida de todo pecado. Gracias a Dios que le tenemos a Él, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termino, hermanos, haciendo una invitación primero, a si alguien no ha recibido a Cristo, a que pueda recibir a Cristo como Señor, como Salvador. Él le da la salvación, la vida eterna. Y la otra invitación para todos nosotros, hermanos, es a que nos acerquemos a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que nos salva, que restaura nuestra vida, que nos limpia de todo pecado. Oremos.